Fue una radiación 500 veces más alta que la liberada por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Causó directamente 31 muertes y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación repentina de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radioactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Hoy te traemos la historia de la planta nuclear de Chernóbil. Chernóbil es una ciudad situada al norte de Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia, y actualmente tiene unos 704 habitantes. En esta época, Ucrania formaba parte de la Unión Soviética y se llamaba República Socialista Soviética de Ucrania. La protagonista del desastre fue la central eléctrica nuclear llamada Vladimir Ilich Lenin, situada a unos 14.5 kilómetros de la ciudad de Chernóbil. Sin embargo, la ciudad y la central no estaban directamente relacionadas. La planta nuclear era una de las más grandes del mundo, dedicada a un programa militar estratégico del ejército soviético, y contenía 4 reactores. Estaba mucho más cerca de la ciudad de Pripyat, quien sufrió los peores efectos del peor accidente de la historia de la energía nuclear. En la madrugada del 26 de abril de 1986, los 176 empleados del bloque 4 reciben la orden de probar un sistema de retroalimentación del reactor, algo que podría ahorrar energía. Estaban intentando averiguar durante cuánto tiempo continuaría generando energía eléctrica la turbina de vapor después de la pérdida de suministro de energía eléctrica principal. Aproximadamente a la 1:26 de la madrugada comienza el experimento y se producen varias detonaciones en el centro del reactor, lo cual causa su sobrecalentamiento. A los 60 segundos de haber empezado, la tapa del reactor sale disparada hacia el aire y una corriente de vapor radioactivo libera uranio y grafito, disparando una llama de 1000 metros hacia el cielo. La explosión provocó que desde el reactor roto y sobrecalentado de la unidad número 4 de la central comenzara a filtrarse la radioactividad, que desencadenó una inmediata y masiva contaminación de las áreas tanto próximas como lejanas. El Departamento Especial contra Incendios de la planta nuclear, junto con los bomberos de la cercana ciudad de Chernóbil, llegaron con relativa rapidez al lugar. Todo esto sin el equipo adecuado, arrojando agua contra el extraño fuego que nada parece poder controlar, a la vez que se exponen a dosis letales de radiación, muriendo 2 hombres esa noche. Fueron las primeras víctimas de Chernóbil. Nadie estaba preparado para un desastre como este. En aquellos días, la radioactividad se medía en unidades llamadas Rontgens. El nivel atmosférico normal es de unos 200 millonésimos de Rontgens. A comienzos de la tarde, las lecturas están a más de 200 milésimas, es decir, 15.000 veces más altas de lo normal. En la noche, llega a 600.000 veces más alto de lo común. Lo que no sabían los soldados y los encargados del desastre es que el reactor continuaba ardiendo y se esparcía la radiación. Para que tengan una idea, el máximo de Rontgens que puede absorber una persona sin verse afectado es de 2, y si recibe más de 400, se contamina letalmente. En ese primer día, los habitantes de Pripyat absorben 50 veces lo que se considera la dosis inofensiva.
Es decir, en 4 días alcanzarían la dosis letal si seguían a ese ritmo. En el Instituto Nuclear se prende la alarma debido a estos espantosos números y se forma una comisión con los mejores expertos en energía nuclear del país, partiendo de inmediato a Chernóbil. «20 horas después de la explosión, el nivel de radioactividad no para de subir. Para este momento, los ciudadanos debieron haber consumido tarjetas de yodo para contrarrestar los efectos, además de haber cerrado ventanas y puertas. Pero nadie había dado la orden. No fue sino hasta 30 horas después de la explosión que se tomaron las primeras medidas y llegan a la ciudad 2.700 autobuses. Las autoridades por fin anuncian que la ciudad debe ser completamente evacuada. Sin embargo, se oculta lo serio de la situación. Toda la vida de los pobladores queda en la ciudad y jamás regresarán. El 27 de abril, evacúan a 43.000 personas en 3 horas y media. 48 horas después del desastre, los únicos que quedan en la ciudad son militares y científicos. Están discutiendo la situación, pero subestimándola. Hasta pensaron que el reactor volvería a funcionar en unos meses. Lo que no sabían es que partículas radioactivas viajaban al norte con el viento, llegando a Suecia. Los suecos detectan el aumento en la radioactividad, no teniendo más remedio que avisar a sus ciudadanos. Al analizarse y estudiarse los niveles, se dan cuenta que en algún lado hubo un accidente realmente serio. 3 días después, los satélites de Norteamérica y Europa descubren las ruinas de la planta. Los rusos publican la información. Para entonces habían 2 tareas principales: apagar el fuego y evitar que la radiación continuara dispersándose. El plan era rellenar el agujero del reactor con arena, toneladas de arena y ácido bórico, todo desde los helicópteros. El primer día hicieron 110 salidas, el segundo 300. El nivel ya era de 3.500 ronchas, 9 veces la dosis letal. Los soldados hacían hasta 33 misiones diarias. Cuando descansaban y comían, solían vomitar, síntoma muy común de la radiación. Luego de la explosión, las partículas radioactivas empezaron a expandirse con las lluvias, lo cual afectó a Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Para mayo, se contaminan zonas de Kiev y todos actuaban como si nada estuviese pasando, incluso celebrándose festividades como las del 1 de mayo, exponiendo a las personas a la alta radioactividad. Nunca se publicaron datos exactos del número de personas que se contaminaron durante las fiestas. A la semana se evacúan los habitantes de Chernóbil. El hoyo se tapó con toneladas de arena, pero debajo seguía ardiendo. La nube se extendió sobre el norte de Italia, Gran Bretaña y Grecia, a la vez que sobre el sur de Francia cae una lluvia radioactiva, contaminando los cultivos. La situación era crítica. Se envía un batallón de bomberos para drenar el agua debajo del reactor. Sellan el abismo para bajar la temperatura arrojando 2.400 toneladas de plomo. Esto funcionó, pero no sin sacrificar las vidas de 600 pilotos que murieron debido a la radiación. Sin embargo, dicha solución fue temporal. En consecuencia, una delegación decidió adentrarse por los túneles hasta el 4.º reactor y confirmaron que los niveles de radiación eran astronómicos
y el magma estaba filtrándose y hundiéndose. Además existía el riesgo de una segunda explosión. La preocupación principal era que toda la masa se hundiera hasta la red de aguas de la ciudad, que estaba justo por debajo del reactor, contaminando los ríos hasta el Mar Negro. El 12 de mayo, las autoridades acuden a los mineros de Tula, una ciudad ubicada a 1000 kilómetros. Al día siguiente, empezarían con su misión: llegar al reactor por el subterráneo, cavando un túnel desde el reactor 3 hasta el 4, e instalar un sistema de refrigeración para enfriar el reactor. Por lo que primero debían cavar 12 metros hacia abajo y luego dirigirse hacia él para así evitar la radiación. En los túneles, las temperaturas eran de 50 grados. En poco más de un mes, cavan un túnel de 150 metros. ¿Sabes en cuánto tiempo se lleva hacer esto normalmente en una mina? 3 meses. Jamás les informaron de los verdaderos peligros a los que se estaban enfrentando. Un cuarto de esos hombres murió antes de los 40 años. Uno de los mineros testificó: alguien debía hacerlo. Pero había otro problema. Los escombros y las grietas estaban expuestos a los elementos. Había que solucionarlo. Así es, se necesitaban más hombres. En un año pasaron 100.000 soldados y 400.000 civiles de cada república soviética por Chernóbil. Eran reservistas. Se autodenominaron liquidadores. Su misión era limpiar y liquidar la radioactividad. Todos hacían lo que podían. No habían títulos, no habían rangos. Mientras que desde el cielo se arrojaba un líquido denominado burba. Se empezaron a trasladar toneladas de tierra contaminada hacia hoyos y se cubrían con cemento. Pero para atacar la raíz del problema, todo el reactor tenía que ser aislado, por lo que los liquidadores se pusieron en marcha para crear un enorme sarcófago de acero, algo que jamás se había hecho. Y debido a la radiación, solo se podía trabajar unos minutos por vez. Este último ataque se envió 12 semanas después del accidente. Los liquidadores se cubrieron de plomo para protegerse y se usaban máquinas a distancia. La operación fue todo un éxito. Sin embargo, no dejó de ser una victoria bastante amarga. Además que el costo fue de 18 millones de rublos. En aquel entonces un rublo era igual a $1. Esta victoria además anunciaba el final de la Unión Soviética, pero para muchos, el enemigo nunca se fue y la guerra continuó con muertes y enfermedades. Durante 2 décadas, solo se atribuyeron 59 muertes al desastre, y el Estado no realizó ni una sola estadística o estudio de los 500.000 liquidadores, ni registros de la población que continuó viviendo cerca de la zona. Un año y medio después de Chernóbil, Gorbachov, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, eliminó todo rastro de actividad nuclear alrededor de 500 kilómetros. 10 años después, se reafirmó la prohibición de los ensayos en todo el mundo, exceptuando la India. Se marcó el comienzo del desarme nuclear. En 2001, los 3 reactores restantes fueron cerrados para siempre. Con el paso del tiempo, el sarcófago se fue deteriorando, ya que se construyó para durar aproximadamente 30 años. En noviembre de 2016, justamente cumplido el plazo para el que se construyó, se inauguró un nuevo sarcófago, una estructura móvil, la mayor construida hasta la fecha en el mundo,
tan grande que podría cubrir la Estatua de la Libertad. Está diseñado para contener los restos radioactivos de la Unidad 4 de Chernóbil durante los próximos 100 años. Después del accidente, además de iniciar un proceso masivo de descontaminación y mitigación, se aisló un área de 30 kilómetros de radio, conocida como zona de alienación, que sigue aún vigente. Hoy en día, alrededor de 5 millones de personas viven aún en áreas contaminadas por el desastre de Chernóbil. Algunos científicos temen que la radioactividad afectará a las poblaciones locales durante varias generaciones, y se estima que esa radioactividad no se extinguirá totalmente hasta pasados unos 300.000 años.